Este tema que vamos a tratar hoy, el tema de la pederastia clerical, es a la vez escándalo y sufrimiento de la Iglesia. Por tanto, es nuestro asunto. No lo trataremos como algo ajeno y distante, sino como algo que a todos nos duele. No los hemos invitado a hacer apologética, sino a entender. Tampoco estamos aquí para juzgar, sino para asumir lo que es dolor y problema en nuestra Iglesia. Nos valemos de la imagen del samaritano porque en ella leemos un mensaje de misericordia y somos conscientes de que esa imagen es incompleta. Más bien es una imagen provocadora. Esa imagen y el título que le hemos dado es una versión incompleta del problema. Allí falta la presencia principal, la víctima del abuso, necesitada de misericordia, el niño o la niña o las personas abusadas. Toda la reflexión sobre la misericordia hecha durante el año pasado tiene una aplicación luminosa en este caso. Es fácil verla y sentirla como deber en el caso de las víctimas. No ha sido un ejercicio frecuente aplicar la misericordia al pederasta, para quien hemos exigido sanciones penales y eclesiásticas. Pero ¿cuáles deberán ser para él los modos y el lenguaje de la misericordia? ¿En qué medida esta aplicación de la misericordia puede ser entendida por quienes están siempre dispuestos a verlo así, como encubrimiento? ¿Y hasta qué punto el temor a esa interpretación está impidiendo la misericordia del samaritano inclinado sobre dos heridos, la víctima y el victimario? Desde la revista les hemos pedido a los tres panelistas que nos aporten elementos de reflexión y conversación. Primero, sobre las disposiciones ordenadas por el Papa ante estos abusos. Después, sobre las medidas de prevención en los seminarios y en la vida pastoral. Y por último, sobre las reacciones y aportes del laicado. Son tres aspectos distintos del mismo hecho. Como de costumbre en estos conversatorios, hemos procurado la mejor ayuda posible y la hemos encontrado. El señor obispo auxiliar de Bogotá, Monseñor Luis Manuel Alí, que además es miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Niños. Ténganlo en cuenta a la hora de hacer las preguntas. Monseñor Elkin Álvarez, obispo auxiliar de Medellín y secretario general de la Conferencia Episcopal. Y a mi derecha, la teóloga y psicóloga María Estela Rodríguez, especializada en el tema de la resiliencia. Ellos hablarán durante la primera media hora, cada uno 10 minutos, para presentarnos elementos del tema que les propusimos. Después, ustedes preguntarán a estos expertos. Preguntar, no hacer editoriales porque no nos caben, solo nos caben las preguntas. Le preguntarán a estos expertos, con lo que nuestra reflexión tendrá un enorme aporte. Gracias pues a nuestros panelistas. Nos da un gran orgullo y satisfacción tenerlos aquí con nosotros. Y gracias a todos ustedes
por aceptar nuestra invitación. Comenzamos con el señor Ali. Estoy para servir. Tiene luz verde. Una buena tarde a todos ustedes. Por mi personalidad costeña, usualmente cuando hablo de temas que me apasionan me extiendo mucho. Entonces prefiero más bien leer mi aporte, que me pidieron que sea de 10 minutos, y más bien después nos explayamos en las preguntas que ustedes realicen. ¿Les parece? En junio del 2002, la Conferencia Episcopal Norteamericana, liderada por su presidente Wilton Gregory, de la diócesis de Belleville, acordó por unanimidad una política coordinada y una respuesta apropiada al problema de los abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes católicos. La Carta para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes de los Obispos de Estados Unidos de América señala un antes y un después. Esta iniciativa es la punta de lanza de la manera como la Iglesia Universal ha afrontado en estos últimos lustros esta situación y ha estipulado las líneas de acción tan vigorosamente establecidas por los pontificados de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Antes, toda acusación de abusos sexuales se dejaba a la discreción del obispo local. De hecho, la primera circunscripción eclesiástica americana en emitir un manual de conducta fue la Arquidiócesis de Denver en el año de 1991. El tema de la Asamblea Ordinaria del año 2002 del Episcopado Norteamericano, reunida en la ciudad de Dallas, fue la respuesta oportuna del Episcopado americano a los escándalos desatados 6 meses antes en la ciudad de Boston, cuando su diario, The Boston Globe, reveló, literalmente hablando, el domingo 6 de enero de 2002, día de la solemnidad de la Epifanía, el manejo canónico y jurídico de centenares de casos de 70 sacerdotes de la arquidiócesis evidenciados como perpetradores de menores en un periodo de 26 años. Desde el 2002, muchas aguas han pasado sobre el puente. La instauración de la Royal Commission de Australia para investigar los casos de abusos sexuales cometidos a menores de edad en los últimos 60 años, de todas las instituciones, no solamente la Iglesia Católica. Los informes Murphy y Ryan de Irlanda, dados a la luz pública en otoño del 2009, que versó sobre la investigación de los abusos cometidos en 250 instituciones católicas. La vibrante carta pastoral del Papa Benedicto XVI a los católicos de Irlanda, el 19 de marzo de 2002, que es uno de los pocos documentos eclesiásticos que evidencian una reflexión teológica sobre el tema. La investigación que contrató la Conferencia Episcopal Norteamericana a la John Jay of Criminal Justice sobre las causas y contextos de los abusos sexuales de menores por sacerdotes católicos acontecidos entre los años de 1950 a 2010. Y la carta circular emanada por la Congregación de la Doctrina de la Fe del 16 de mayo del 2011, firmada por el cardenal William Levada, que propone a todas las iglesias locales del mundo entero el borrador de las líneas guías para los procedimientos en caso de presentarse situaciones de abuso de menores. Todos estos acontecimientos, motivaron la implementación de 4 líneas de acción que curiosamente comienzan con la letra A. Primera, aprender de nuestros errores. Segunda,
afrontar los problemas. Tercera, asumir políticas de protección. Y cuarta, atender a las víctimas. Los psicoanalistas católicos Brendan Gary y Joan-Marie Greer, quienes han estudiado el fenómeno por más de 20 años, llaman al inicio del siglo XXI la noche oscura de la Iglesia contemporánea. Por su parte, Monseñor Stephen Rossetti y el padre Gerard Marglone, ambos psicólogos y terapeutas, afirman que vivimos un tiempo de purificación eclesial que ha visto resurgir una nueva espiritualidad en la Iglesia y nos ha ayudado a encontrar maneras de hacer pastoral que opte por una prioridad y por 5 líneas de acción. Porque la prioridad absoluta es la protección de las niñas, niños y adolescentes dentro de nuestras instituciones católicas. Esto nos mueve a no renunciar a nuestra misión evangelizadora en pro de nuestros menores de edad y a valorar el trabajo pastoral del ingente número de sacerdotes, religiosas, religiosos, catequistas y docentes que en tantas partes del mundo sirven a las niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables en nuestras instituciones, mostrándoles el rostro de Jesús el Cristo, que nos sigue interpelando: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. De este perentorio mandato del Señor se desprende nuestra primera línea de acción: programas de prevención y la cultura del buen trato a los menores. De modo que nuestras acciones evangelizadoras sean desarrolladas con los debidos límites profesionales en las relaciones interpersonales y el cuidado de la dignidad humana de nuestros menores. Los programas preventivos por medios de talleres para menores de edad y sus padres de familia, para sacerdotes, ministros consagrados y consagradas, catequistas y docentes de instituciones católicas deben asumirse como una costumbre en nuestros procesos formativos realizados para nuestros agentes de pastoral, ya que somos responsables ante los padres de familia de garantizar que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos y tiene el derecho de dirigirse a ella con plena confianza porque es un hogar seguro. Aquí estoy citando la carta que le dirige el Papa Francisco a los presidentes de la Conferencia Episcopal del Mundo el 2 de febrero del 2015. La segunda línea de acción es la atención pastoral a las víctimas. Esta atención pastoral implica un acompañamiento en el largo proceso de sanación que exige la verdad, la justicia y la reparación. Todo esfuerzo que hacemos en el trabajo con víctimas tiene como objetivo fundamental su proceso de curación integral, incluida la reparación. Son recomendables sesiones terapéuticas y si la víctima está de acuerdo con ello, un acompañamiento espiritual, pues es decisivo comprender la gravedad del trauma espiritual que se produce cuando un sacerdote abusa. Es necesario además un acompañamiento a las víctimas secundarias. En este caso nos referimos a las familias de las víctimas y la víctima secundaria olvidada, las comunidades eclesiales que también quedaron heridas por esta situación. La tercera línea de acción es la manera como nos ocupamos de los sacerdotes acusados. Todo ser humano tiene el derecho a tener su debido proceso y se presume su inocencia hasta el día en que se demuestre lo contrario. Pero la Iglesia prevé medidas cautelares a los clérigos acusados mientras son desarrolladas las investigaciones preliminares. Si estas investigaciones arrojan razones sustentadas para iniciar un proceso canónico, este es enviado a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Como dijo el Papa Francisco repitiendo las palabras de su predecesor, no existe lugar en el sacerdocio para aquel que abuse de un menor. Es decir,
Asumimos clara y lealmente la consigna de tolerancia cero ante cualquier caso que sea denunciado a nuestros delegados de protección de menores y tomamos todas las medidas para que los responsables sean castigados tanto canónica como civilmente. Si se comprueba el abuso, un sacerdote jamás podrá volver a ejercer su ministerio. La cuarta línea de acción tiene que ver con la formación sacerdotal. Esta línea de acción insiste en los cuidadosos procesos de selección de los candidatos al sacerdocio, como una vez más lo vuelve a anotar la ratio fundamentalis que dio a luz la Congregación del Clero el 8 de diciembre del año pasado. La implementación de programas de formación psicoafectiva en la dimensión humana, los programas de sensibilización y de prevención de abusos a menores también en los seminarios y en nuestras casas de formación. Otro aspecto que merece atención es la formación permanente de los ministros consagrados, de manera que la insistencia en la autenticidad sacerdotal vaya acompañada de un apoyo y valoración del servicio pastoral que proporcionan los sacerdotes. La quinta línea de acción es la colaboración con las autoridades y la sociedad civil. Respecto a la cooperación con la sociedad civil, la carta del cardenal William Levada del 2011 dice: si bien las relaciones con la autoridad civil difieren en los diversos países, es importante cooperar en el ámbito de las respectivas competencias, en particular sin prejuicio del fuero interno o sacramental. Siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades. Ya que el abuso sexual es un problema social, el papel de la Iglesia es colaborar además con la sociedad civil para no omitir esfuerzo en denunciar el abuso sexual como un delito atroz de la humanidad. Para terminar, deseo recordar lo siguiente. El tema de la protección de los menores es muy complejo. Por eso debe tratarse de manera interdisciplinar. Muchas diócesis no tienen los recursos para mantener una oficina de estas condiciones. Esta es la razón por la que las provincias eclesiásticas podrían coordinar unas oficinas de protección de menores en las que participe un canonista, un abogado civil, un sacerdote experimentado en acompañamiento espiritual y un profesional en salud mental. Todos ellos con experiencia en el manejo y tratamiento de estos casos. En estos últimos 20 años hemos aprendido que el tema de los abusos a los menores dentro de las instituciones católicas es una problemática que nos atañe a todos y nos involucra como iglesia. Por tal motivo, unidos como iglesia debemos hacer un esfuerzo conjunto para que nuestras instituciones eclesiásticas sean un hogar seguro para nuestras niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables. Presento un cordialísimo saludo a todos los presentes. Me alegro de estar aquí, aunque estar alegre no me quita los nervios, pero sí me da esperanza esta oportunidad de hablar sobre este tema tan delicado. Yo he puesto como un título a esta presentación breve y son unas palabras del Papa Benedicto XVI en torno a la problemática del abuso de menores. Él invitó y lo hizo con determinación a la Iglesia a actuar con urgencia. Hay que actuar con urgencia. Lo hizo dirigiéndose a los católicos de Irlanda con una carta fechada el 19 de marzo de 2010,
y los urgía a afrontar la crisis por cuenta del abuso de menores de parte de sacerdotes religiosos y personas adultas vinculadas al quehacer apostólico. El Santo Padre señalaba además en esa ocasión que la tarea que la Iglesia tenía por delante es la de hacer frente a los abusos ocurridos dentro de la comunidad católica y de hacerlo con valentía y determinación. Subrayo esas dos palabras que me parece que son claves. Se han dado pasos positivos, continuaba el Papa, pero todavía queda mucho para hacer. Se necesita perseverancia y oración con gran confianza en la fuerza sanadora de Dios. Por demás, la invitación del Papa se hacía concreta en esta premisa. Solo examinando los numerosos elementos que dieron lugar a la crisis, es posible efectuar un diagnóstico claro de sus causas y encontrar remedios eficaces. Creo que la acción de la Iglesia en Colombia en esta línea se ve reflejada en esta invitación del Papa, que desde la conferencia episcopal, la asamblea plenaria del 2010, empezó a trabajar unas líneas guía, unas orientaciones concretas que siempre vio de una manera más amplia, no solo como un enfrentamiento de los casos de abuso, sino y especialmente como unas directivas para la formación integral que involucrara todas las dimensiones de sacerdotes religiosos y religiosas. A esto se sumaron luego los aspectos propiamente, digamos, de líneas o de protocolos para poder asegurar la protección de los niños en los ambientes eclesiales. La Iglesia colombiana, en la persona de sus pastores, ha querido ahondar en los elementos que han dado lugar a la crisis para efectuar un diagnóstico claro de sus causas y encontrar remedios eficaces. ¿Qué se ha avanzado? Primero, un examen y un reconocimiento. Para la Iglesia siempre ha sido claro que cualquier atentado contra un menor de edad, todavía más en materia sexual, es un hecho gravísimo, al mismo tiempo que un crimen condenable en el ámbito civil. El dolor de la Iglesia por esta situación es real y profundo, pues se trata de un atentado contra los más pequeños, de un escándalo que conlleva daños espirituales y psicológicos, que entraña una traición al mensaje del Evangelio de parte de un adulto que recibió la misión de predicar. A tal convicción corresponde la directiva eclesiástica para el tratamiento de estos casos, que es la de reservarlos al juicio de la congregación para la doctrina de la fe como uno de los delitos más graves. Las intervenciones de los últimos pontífices se enfocan específicamente en que la Iglesia condena sin ambigüedad toda acción abusiva contra los menores de edad, provengan de donde provengan. En segundo lugar, queremos un diagnóstico claro y remedios eficaces. Acciones de la Iglesia. Menciono algunas acciones que en este transcurso y en la línea que ya les he propuesto me parecen sobresalientes. Elaboración y difusión de las guías, de las líneas guías para la protección de los niños en ambientes eclesiales. Este ha sido un trabajo que yo me atrevería a mencionar que Colombia ha iniciado
de las primeras conferencias episcopales en el mundo. A partir de la carta del cardenal Levada, cuando la carta fue publicada, ya la conferencia episcopal había trabajado algo en esta línea, como implementación del motu proprio del Papa Juan Pablo II, reformado por Benedicto XVI. Las diócesis han hecho y publicado los decretos para la protección de menores, en los que se ofrecen directrices y prácticas concretas que se deben tener en cuenta en las parroquias e instituciones. Asimismo, se prevé en todo caso una persona encargada de atender y escuchar las víctimas o las denuncias en esta materia. Diría que en un 80-85% las diócesis ya han presentado su protocolo o su decreto. La conferencia episcopal no puede hacerlo a nivel general, pero las diócesis, cada una, ya tiene una línea guía a este respecto. Liderazgo y promoción de experiencias de prevención y denuncia de casos de abuso sexual de menores. Implementación de programas de formación para sacerdotes, religiosos y seminaristas. Se han hecho más de 70 jornadas con estos sectores acerca de la importancia del cuidado de los menores en la vida eclesial. Revisión de los procesos para la selección de los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa, entre ellos con una participación cada vez más presente, por así decirlo, de la psicología. Acompañamiento espiritual, psicológico y social para las víctimas. Concientización sobre el derecho y deber que tienen las víctimas de llevar los casos de abuso sexual ante la justicia civil, para que ésta intervenga y dé lugar al proceso o a la condena si se encuentra culpable. Sistematización y difusión del magisterio de la Iglesia y de la normativa vigente para el tratamiento de estos casos. Orientaciones y reflexiones para la formación afectiva de los ministros de la Iglesia desde la etapa vocacional hasta su formación permanente. Reconocimiento y visibilización del trabajo de miles de sacerdotes, religiosos y religiosas que se ocupan del cuidado de los niños, en especial de aquellos más pobres, huérfanos y en situaciones particulares de riesgo. Finalmente, reitero, como ya lo dijo Monseñor Manuel Alí, que este es un tiempo de purificación para la Iglesia. Bajo ese sentido de ser realmente un cuerpo, nosotros tenemos que llegar a un examen, todos, en particular los sacerdotes y los religiosos, de nuestro testimonio de vida cristiana. Benedicto XVI, que siempre fue muy claro en esto, afirmó que es necesario recorrer el sendero de la penitencia y de la reconciliación con Dios. Hay que escuchar, hay que acudir a la oración, hay que escuchar el imperativo de la santidad, que corresponde no solo a los sacerdotes y religiosos, sino a todos los creyentes. Termino citando nuevamente al Papa Benedicto. Él dice: solo una acción decidida, llevada a cabo con total honradez y transparencia, restablecerá el respeto y el aprecio del pueblo por la Iglesia a la que hemos consagrado nuestra vida. Se espera que ustedes sean hombres y mujeres de Dios, que sean santos, que vivan con sencillez y busquen cada día la conversión personal. Me atrevo a hacer una final afirmación
que la Iglesia continuará liderando y pondrá en marcha otras iniciativas aquí en nuestro país para el cuidado y defensa de los menores de cualquier forma de abuso y violencia, no solo dentro de la Iglesia, sino también en otros sectores, en cualquier situación o ambiente en que estos modos de abuso tengan